Hola, buenas noches, alumnos. Mariana, ¿alcanzas a escuchar? Buenas noches, licenciado. O buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, para empezar la clase me había pedido José que lo esperáramos un poco, pero creo que ya han pasado 13 minutos desde el momento que deberíamos empezar. Así que, si les parece, ya podríamos empezar la clase. Está bien, licenciado, gracias. Gracias. No sé si Mariana puede escuchar, creo que tenía algún problema con el tema del audio. Buenas noches, licenciado. Sí, ya puedo. Perfecto, muchas gracias. Me han pedido también que haga un registro de los asistentes, así que vamos a empezar primero por eso. Eva Aguilar está. No está. Verónica Fanny Belén Vilca. Licenciado Eva Aguilar, presente. Aquí. Muchas gracias. Gracias. No he visto el aquí, pero estoy suponiendo que tú estás ahí. Verónica Fanny Belén. Presente, licen. Carla Maribel Canaviri Gómez. Presente, licenciado. Gracias. Vania Lisset Condori Laura. Presente, licenciado. Gabriel Carlos Córdoba Flores. Creo que no está. Valquiria Ivana Escobar Genio. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Verónica Laura Gutiérrez Aramayo. Perdón, Guiteras. Buenas noches, licenciado. Presente, por favor. ¿Eres tú, Verónica? Verónica Guiteras. Sí, Guiteras, me equivoqué. Guiteras Aramayo. Sí, correcto. Correcto. Ingrid Herrera Rocabado. Presente, licenciado. Buenas noches. Está bien, alcanza a escucharte. Wimbert Rubén Jiménez Quisbert. Presente, licenciado. Buenas noches. Marcelo Humberto Landa González. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Noelia Pilar Landa Medrano. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Vilma Paloma Mamani Rojas. Vilma no está. Fernando Ángel Marca Rivera. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Marco Antonio Paco Valpa. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Analía Rodas Ocio. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Weimar Saavedra Loaiza. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Freddy Germán Sucojayo Quino. Presente, licenciado. Carlos Ramiro Surco Cabeza. Presente, licenciado. Buenas noches, Carlos Surco. Gracias. Mireya de Lourdes Valencia Flores. Presente, licenciado, buenas noches. Verónica Melina Vilca Jiménez. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Gracias. Solamente nos faltaría Gabriel Córdoba, que creo que no está, y Vilma Mamani Rojas. Los demás estarían acá. Bueno, primero que nada, saludarlos y es un gusto tomar contacto con ustedes a través de este medio. Obviamente nos hemos reunido para hablar un poco sobre lo que son las normas de origen, que es el tema que nos toca estos días. Si bien tengo entendido y les han debido comunicar a ustedes, José Aliaga les ha debido poner en conocimiento que vamos a tener un pequeño cambio en el horario al cual ustedes estaban acostumbrados. Entiendo que este es el 7º módulo que estamos pasando clases. Y de hecho, lo que vamos a hacer es tener clases desde hoy hasta el día jueves en esta semana
Y la próxima semana tendríamos clases los días martes y jueves. Me imagino que todos han tomado en cuenta ese detalle. Y lo que me han transmitido es que las clases son en horarios de 7:30 de la noche hasta las 9. Si alguien tiene algún comentario al respecto sobre el tema de los horarios y si no hay ningún problema sobre eso, podríamos ir hacia adelante. Les doy la palabra a ustedes, por favor. Correcto, licenciado, eso es lo que nos han indicado. Muchísimas gracias. Gracias por confirmar. Entonces, estamos empezando esta clase y voy a compartir con ustedes la presentación que corresponde justamente al inicio. Para que podamos empezar a hablar un poco sobre algunos fundamentos del comercio internacional. Me imagino que las presentaciones y todo también ya les han hecho llegar, ¿no es cierto? Sí, licenciado, ya está en plataforma. Sí, he tenido la suerte de entrar hoy a la plataforma y conocer un poco. Y me ha parecido interesante la plataforma, así que creo que tienen un buen sistema con el cual ustedes van a poder aprender mucho, de hecho. No puedo acceder a la presentación como presentación, así que me disculpo, la voy a colocar de esta forma. Espero que todos la alcancen a ver. Si es que no hay ningún problema y todos la ven, podríamos empezar con nuestro tema. ¿Qué dicen? Está bien, licenciado, se ve correctamente. Excelente, muchas gracias. Voy a quitar el video para que pueda ser más fluido el tema del internet, porque a ratos da la sensación como si se pusiera un poco más lento. Pero si necesitan ustedes hacer algún comentario, hacer alguna participación, hacer alguna consulta, no tienen ningún problema, por favor, en interrumpir. La idea es que en esta etapa de aprendizaje es justamente el momento en el cual ustedes pueden hacer todas las consultas que consideren necesarias. Y adicionalmente lo que quiero pedirles es que si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta específica, la hagan sin ningún problema, pueden interrumpir. No hay ninguna dificultad al respecto. Entonces, me gustaría que esto más bien se convierta en un diálogo y no solamente en una participación solo mía, ¿está bien? Entonces, vamos a empezar hablando sobre estos temas que a todos nosotros nos interesan y que obviamente son temas que están vinculados con el comercio internacional. Primero es el módulo 7 para ustedes. Eso quiere decir que ya han visto algunos módulos anteriores. En la plataforma he tenido la suerte de poder ver un poco algunos de los temas que ustedes ya habían podido avanzar y habían podido tocar. Y entre esos temas he podido ver que efectivamente han visto algo sobre principios y normas del comercio internacional. Y eso me anima un poco a poder comentar con ustedes y generar una especie de diálogo sobre algunos temas específicos que están relacionados no solamente con lo que son las normas de origen, sino más bien con los fundamentos generales y con los lineamientos específicos que de hecho nos da la Organización Mundial del Comercio. ¿Han podido hablar algo? ¿Han tenido algún debate, alguna discusión sobre la Organización Mundial del Comercio? Sí, licenciado, en anteriores módulos sí hemos visto la parte de Organización Mundial del Comercio. Perfecto, muchas gracias por responder. ¿Se me escucha bien? Sí, licenciado, también tiene buen retorno. Muy bien, muchísimas gracias. De acuerdo, entonces un poco ingresando a este tema sobre las reglas de origen, hay que empezar a pensar qué es lo que sucedía a principios del siglo pasado, cuando la técnica de origen de las mercancías no era un tema muy importante entre los países, dado que los países como tal no estaban integrados, y sus preocupaciones más bien en cada uno de ellos estaba orientado hacia lo que era el consumo y la producción interna. Entonces, lo que más les interesaba a los países era mejorar sus condiciones de producción, mejorar su forma de acceder a su propio mercado a través de un incremento productivo y no tanto mirando más allá de las fronteras. Por eso es que pensaban más que todo en lo que era el consumo y la producción interna.
que esto en términos económicos es conocido como una economía de autarquía. No sé si ustedes han compartido este concepto de autarquía o alguien pudiera ayudarme un poco a introducir este concepto. La participación es voluntaria, obviamente, pero me gustaría escuchar si conocen el concepto para empezar. Licenciado, buenas noches. Por lo que entiendo, ese concepto es cuando un país evita las importaciones, porque al parecer su país tiene todas las cosas, todas las materias primas para su aparato productivo. Eso es lo que más o menos yo entiendo. Muchas gracias por la participación y por el comentario. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario adicional, por favor? Licenciado, aquella economía de un país que se autoabastece con sus propios recursos, ¿puede ser? Muchas gracias. Sí, estamos más cerca de la idea. Imagínense ustedes qué sucedería en el caso de que nuestro país decidiera cerrar fronteras. Olvidémonos que estamos hablando de una política de libre mercado, olvidémonos que estamos hablando de una política de apertura comercial, sino más bien todo lo contrario. Lo que a nosotros como país nos está interesando en este momento, y me estoy posicionando o situando en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, es que todo lo que pueda producir dentro de mi economía pueda ser consumido también dentro de la economía. Es decir, nosotros deberíamos tener capacidad suficiente para producir todos los bienes que van a ser consumidos de manera interna en el país y no deberíamos depender del mercado internacional. Hoy en día, yo sé que es bien difícil podernos imaginar esa figura y poder pensar en qué haríamos nosotros si en este momento como país decidiéramos justamente cerrar las fronteras. Si nosotros como país decidiéramos cerrar las fronteras, obviamente nos veríamos afectados en primera instancia por el hecho de que no tenemos la capacidad de producir muchos de los bienes que consumimos de manera cotidiana. Pueden imaginarse ustedes una cierta cantidad de bienes que nosotros no producimos. Y de hecho ya podríamos empezar a hablar con el tema de los celulares, las computadoras, el tema de la conexión hacia Internet, los mismos repetidores de Wi-Fi, la fibra óptica como tal. Nosotros como país no tenemos la capacidad suficiente para abastecer la totalidad de la demanda interna que existe. Si podríamos solamente ponernos a pensar de que en el país cada persona tiene un celular, no voy a decir que hay personas que tienen más de uno, que es cierto, hay personas que tienen más de uno, pero imaginémonos personas con un solo celular y supondremos que en el país existen 11 millones de habitantes. Entonces tendríamos que imaginarnos que necesitamos 11 millones de celulares como producción interna, pero también deberíamos pensar en que la demanda del mercado interno es exigente. Y esa demanda lo que lleva es justamente a una actualización constante en cuanto a tecnología. Es decir, nadie se queda con el celular que tenía hace 10, 15 o 20 años, sino que más bien la mayoría de las personas hacia lo que tendemos es a tener lo último o lo más reciente que podamos acceder en cuanto a tecnología. Digamos que 5 años es un parámetro aceptable para tener un celular, pero si tenemos que producir los celulares, también tenemos que ponernos a pensar que tenemos que producir las computadoras, los televisores, las cocinas, los refrigeradores, los vehículos. Entonces, es bien complejo si nosotros en este momento agarramos y nos ponemos a pensar en una realidad que obviamente no se ajusta ni está vinculado con lo que vivimos actualmente. Pero en el siglo pasado, la preocupación estaba en esa. ¿Qué voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? Y obviamente todo ello en función de la demanda interna. Entonces, la autarquía significa cerrar mis fronteras por completo, olvidarme que tengo comercio con otros países y por lo tanto empezar a producir todo lo que voy a consumir dentro del mercado local. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Creen ustedes que si nosotros como país decidiéramos hoy en día adoptar ese tipo de política, que es una política del siglo pasado, lo podríamos hacer? ¿Qué opinan ustedes?
Licenciado, yo creo que básicamente la materia prima y los recursos de alguna forma los tenemos. Sin embargo, nos falta la tecnología para poder convertir toda esta materia prima en productos que puedan autosustentar el mercado interno. Eso hablando en el tema alimenticio, pero sin embargo, si hablamos de tecnología, básicamente estamos empezando a querer caminar y no podríamos autosustentarnos. Entonces, no estaríamos preparados en mi posición. Muchas gracias, Verónica. ¿Alguien más quiere comentar? Licenciado, del rubro de donde yo trabajo es la farmacéutica. Sinceramente sería imposible funcionar, pues 38% de la materia prima, maquinarias y repuestos para fabricar medicamentos son de importación. En ese sentido, nosotros tenemos, digamos, la tecnología, pero esa tecnología es importada. No podríamos, el país no podríamos abastecer de los medicamentos. Muchas gracias. De hecho, es cierto, hay rubros bastante específicos y especializados que el país tendría que empezar a desarrollar y tendríamos que pensar en que si empezamos a desarrollar tecnología, obviamente nos va a demorar muchos años, porque de hecho no tenemos la capacidad ni la innovación suficiente para poderla implementar en el país. Tendríamos que buscar la forma, y disculpen que lo diga así, de copiar del extranjero, porque sería la única forma en que nosotros podríamos de alguna manera replicar en el territorio nacional tecnología como tal. Entonces, se nos complicaría de alguna manera pensar en esa política. Pero, aunque ustedes no crean, han habido países que efectivamente han cerrado sus fronteras y efectivamente sus procesos productivos han sido grandes. Ejemplos claros son Estados Unidos, Inglaterra, con sus procesos productivos desarrollados por Henry Ford en su momento, y obviamente de donde vienen los pensadores económicos, ¿no? Adam Smith, David Ricardo y todos ellos han podido justamente desarrollar en unas economías mucho más avanzadas que la nuestra, tecnología que ha permitido que el crecimiento económico y la expansión de estos países haya sido significativo. Pero si miramos ejemplos en la región, tenemos ejemplos de países que han empezado a producir desde sus cocinas, partiendo de cocinillas simples que se las conectaba al gas. Y un ejemplo claro es lo que ha sucedido con Argentina. Argentina ha sido un país que ha empezado justamente con ese tipo de producción y de tecnología y que obviamente en el corto y largo plazo los efectos no han sido de los mejores, porque de hecho, cuando tú no tienes la capacidad suficiente de producir un bien, es preferible importarlo y especializarte en aquel en el que tienes ventajas para poder producir un bien específico. En el sector agrícola nosotros tenemos ventajas en algunos productos que sí podrían hacernos a nosotros más competitivos, pero hay muchos rubros en los cuales nosotros no podemos desenvolvernos ni desarrollarnos como país. Entonces, la principal dificultad para pensar en una política o en una economía de autarquía es que efectivamente el costo lo tendría que asumir alguien. Y ese costo, ¿quién creen que debería asumirlo en el caso de nuestro país? ¿Qué opinan ustedes? Licenciado, yo creo que deberíamos partir de dos puntos. Uno, de que necesitaríamos de que haya el capital interno que estaría apoyado por el gobierno, y necesitaríamos también del capital externo, en este caso las inversiones extranjeras. Esto porque obviamente la cantidad de capital que se necesita para poder desarrollar tecnología y demás aspectos que se requieren para poder generar lo necesario para autosustentar nuestro país, requiere de grandes inversiones. En este caso, pues el gobierno podía apoyar, obviamente, como que lo ha estado haciendo con las empresas estratégicas que se ha estado desarrollando en nuestro país. Sin embargo, siempre es necesario el apoyo extranjero también, porque existe también, para mí, ciertos conocimientos de los cuales tenemos que también
agarrarnos para poder ir adelante. No es fácil tampoco a la primera tener el suficiente conocimiento para poder desarrollar todo lo que se requiere para un país. Entonces, yo creo que sí necesitaríamos de ambos aspectos para poder tener el capital suficiente y desarrollar lo que necesitamos para autosustentarnos. Muchas gracias, Verónica. Es cierto lo que tú dices. Necesitamos mucho de los recursos externos. Es bien difícil pensar en que internamente podríamos avanzar en un proceso tecnológico o en el desarrollo de algún sector innovador o a la transformación de algún sector que realmente necesita primero de mucha tecnología, inversión y de conocimiento. Entonces, sería bien difícil pensar en tratar de avanzar partiendo de cero. Tengo un ejemplo interesante de lo que sucedió, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que cuando se hablaban de productos japoneses, nadie quería tener productos japoneses porque su calidad era la más baja que existía en el mundo. Y los japoneses empezaron a trabajar de manera minuciosa hasta poder alcanzar un nivel de tecnología. ¿Qué es lo que hacían ellos? Compraban, por poner un ejemplo, una radio, un equipo de sonido, y lo desarmaban y empezaban a investigar. Y lo mismo hacían con, por ejemplo, los focos, los famosos focos de las empresas Philips, que efectivamente ellos sabían que habían dos alambritos que se tenían que unir y tenían que generar una fuente de electricidad para que genere iluminación. Ahora, ellos no sabían a qué distancia, no sabían qué ángulo, no sabían ni qué forma tenían que tener estos dos alambritos que iban a permitir producir electricidad para que un foco pueda iluminar. Entonces, hicieron pruebas de acierto y error y después de una serie de intentos, efectivamente lograron reproducir esa tecnología. Ahora uno dice, pero japonés ahora es pues lo más valioso en temas tecnológicos, porque hay empresas japonesas de bastante renombre y reconocidas a nivel internacional. Pero en esa época no, era como hablar de productos, no voy a decir fabricados en China, porque en China sí fabrican productos de muy buena calidad. Es simplemente el tener acceso o no tener acceso a esos productos lo que diferencia al consumidor, que puede tener la posibilidad de comprar bienes de primera calidad o de quinta calidad como las que llegan a Bolivia. Pero pónganse a pensar cómo en Japón han podido lograr transformar. Pero bueno, hoy en día es bien difícil porque el alcance de la tecnología, la información y todo lo que nosotros tenemos a la mano, obviamente nos hace pensar de que sería imposible que nosotros podamos cerrar nuestras fronteras hoy y pensemos en que cerrando nuestras fronteras podríamos salir adelante. Pero era un tema del siglo pasado, entonces en ese momento, como no había la técnica de las normas de origen como un tema de interés, efectivamente a ellos no les importaba poder hablar en dónde se había fabricado un bien, porque lo que estaban haciendo era justamente pensar en fabricar para su consumo interno. Pero efectivamente, después de aplicar esa política de autarquía y dándose cuenta de que los años habían pasado y que era importante empezar a abrir fronteras y empezar a ampliar estas fronteras a través de una apertura comercial, lo que se empezó a trabajar era justamente en políticas económicas y en políticas comerciales, que un poco una de las compañeras que participó hace un momento mencionaba que efectivamente es necesario trabajar con políticas económicas y con políticas comerciales. Y ese tipo de trabajo que se tiene que desarrollar, obviamente es lo que va a inducir hacia dónde se va a orientar un país en el lado del sector productivo y hacia qué mercados le va a apuntar con su producción. Entonces, la siguiente de las preguntas que les lanzo a ustedes es, ¿cuál sería la diferencia o cuál es la diferencia entre una política económica y una política comercial? De hecho, creo que Weimar debería ser el que más participe porque tiene doble conexión, entonces debería tener doble participación en esta clase. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Weimar. Estoy con dos porque el audio de la computadora no da y con el celular, bueno, me dirijo con el audio, ¿no? A ver, básicamente, licenciado, la política económica, bueno, a mi parecer, desde mi punto de vista, sería pues
la política, una política más interna de producción interna, ¿no? Y la política comercial, bueno, ya ver las posibilidades o opciones de comercializar algunos bienes o servicios desde el punto de vista de un país, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Weimar, y gracias también por la aclaración del porqué de dos conexiones. Era simplemente para animarlos un poco a que puedan hablar, y muchas gracias por tu participación. De hecho, sí, es cierto. Efectivamente, una política económica es una política que va a desarrollar un país a través de un gobierno que va a buscar impulsar un sector productivo específico, con la finalidad de justamente alcanzar un nivel de especialización productiva, con la finalidad de generar un bien que pueda tener oportunidades primero en el mercado interno y posteriormente en el mercado internacional. Ahora, la teoría económica dice que los excesos o los rebalses de la producción que tiene un país van a alcanzar los mercados internacionales. Pero hay muchos de los bienes que se producen en Bolivia que su mira y su objetivo es el mercado internacional y no tanto el mercado interno. Pero podríamos conversar un poco al respecto si quieren ustedes. Pero la idea es que una política económica debería apuntar justamente a especializarse en la producción de un bien y a generar oportunidades para poder alcanzar mercados internacionales. Y ahí viene la siguiente pregunta que sería complementaria. Si pensamos en una política económica, y seguramente ustedes al concluir este diplomado van a tener que pensar en hacer algún trabajo o en poder presentar alguna idea o justificar inclusive en sus oficinas con un tema particular sobre hacia dónde debería apuntar el comercio internacional y hacia dónde debería apuntar las políticas de desarrollo productivo en el país, las políticas económicas como tal, para poder generar una producción que especialice a Bolivia con miras a alcanzar mercados internacionales. Sé que la mayoría puede pensar en este momento hay que desarrollar otra vez la quinoa, hay que desarrollar la producción de la soya o sectores muy particulares donde el país podría tener algunas ventajas, pero a lo que les invito a ustedes en este momento es a que piensen en algún producto o algún sector que nosotros deberíamos desarrollar y que piensen de alguna manera en la justificación del por qué deberíamos trabajar en el desarrollo de ese sector. Así que veamos quién se anima. Adelante, por favor. ¿Alguien que se anime a dar una idea? Licenciado Weimar, de nuevo. Adelante, Weimar. Licenciado, bueno, yo soy de profesión ingeniero agrónomo, ¿no? Pero tengo algunos cursos básicos de economía. En ese sentido, bueno, alguna vez analizamos mucho de los aspectos de producción, transformación, comercialización y exportación. Competir con tecnología de punta, bueno, el país ha intentado también los famosos computadoras Quipus, que no han alcanzado nada significativo desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, las políticas desde mi punto de vista de mi profesión sería, bueno, insistir, ya no tanto como materia prima, digamos, dentro del sector alimentario, sino un poco más como materia transformada, ¿no? Porque de aquí a un futuro lo vemos como potencial, o sea, exportar otro tipo de bienes es muy complicado tal vez para el país por la tecnología misma, ¿no? O sea, pensaremos, digamos, en automóviles. No creo que el país desarrolle ningún tipo de automóvil que pueda ser competitivo a nivel internacional, ¿no? U otro tipo de bienes que existen en el mercado y de buena marca y de buena reputación, lo llamaremos, ¿no? Pero desde el punto de vista alimentario, la población sigue creciendo, ¿no? Y mucha población está demandando principalmente productos orgánicos transformados que muestren su certificado de origen y calidad, ¿no? Entonces, yo también por eso estoy en este diplomado. Si bien tenemos muy buena exportación desde el punto de vista altiplánico, yo, bueno, estoy participando de este Oruro, trabajamos con el sector quinoero,
pero también el reto es no solamente exportar materia prima, ¿no? Sino materia transformada y de mejor calidad. Eso sería mi opinión, licenciado. Excelente, Weimar, muchísimas gracias. ¿Algún producto que se te ocurra? Bueno, si bien estamos con la quinoa en diversas formas transformadas, estamos queriendo entrar con la cañagua. Hay un poco de demanda que hemos encontrado en países vecinos y bueno, la cañagua no tiene el potencial productivo como la quinoa, pero tiene mayor ventaja en cuanto a algunos contenidos proteínicos y es mucho más agradable en el sabor en comparación a la quinoa, ¿no? Perfecto, muchas gracias y gracias por la acotación. Es cierto, hay que buscar sectores en los cuales se puede innovar y se pueda transformar. Nosotros hemos sido un país que tradicionalmente ha exportado commodities o ha exportado materia prima sin ningún proceso adicional, simplemente lo hemos exportado como materia bruta, disculpen la expresión. Y lo que hemos hecho es alcanzar a los diferentes mercados, pero obviamente beneficiándonos muy poco. Un ejemplo claro es la exportación que nosotros hacemos del estaño o la exportación que hacemos de la plata o de los productos o bienes elaborados con peltre que van a Estados Unidos, pero que en esos países lo utilizan como materia prima. Hay un ejemplo claro en que en Estados Unidos estaban comprando el peltre y ustedes saben que el peltre es partes o restos de diferentes minerales, porque ni siquiera es mineral puro, y lo que hacen es llevar todos los productos de artesanía que nosotros fabricamos y los vuelven a fundir. Y al fundirlos lo que hacen es separar, obviamente, los diferentes materiales con los cuales están, el estaño, el wolfram, el zinc, y todos ellos para aprovechar la materia pura, prima, y obviamente en su mejor calidad de cada uno de esos productos. Entonces, cuando se dieron cuenta los que llevaban peltre a Estados Unidos y se dieron cuenta de cómo lo utilizaban, fue bien difícil pensar que nosotros como país estábamos desarrollando un producto que podría ser atractivo afuera y más bien lo que estaban haciendo era aprovechar o reutilizando la materia prima de los bienes que estábamos exportando. Entonces, hay que ser un poco más creativos, digo yo, o si bien pensar en sectores productivos tradicionales, ver la forma de explotarlos. La cañagua, sí, es cierto, es un producto que podría ingresar a los mercados internacionales. La quinoa se ha trabajado mucho durante muchos años, se ha tenido el Año Internacional de la Quinoa, se ha empezado a exportar a diferentes países, hemos tenido acceso al mercado norteamericano, por ejemplo, con la quinoa, pero hemos tenido algunas dificultades con el tema del origen como tal de la quinoa, que más adelante se los voy a comentar para que podamos ir haciéndonos alguna idea de hacia dónde deberíamos nosotros como país desarrollar o apuntar para poder mejorar las condiciones de las posibilidades productivas que tiene el país. ¿Alguien más que quiera comentar? Licenciado, bueno, yo en algún momento he estado viendo este tema de la quinoa y obviamente no solo es el hecho de que lo podamos exportar como materia prima, porque es bien cierto que es un producto alimenticio. Sin embargo, este producto alimenticio como materia prima es muy requerida no solo en Norteamérica, ¿no? En países europeos, básicamente en Alemania, donde un gran porcentaje de sus habitantes son vegetarianos, entonces ellos buscan tener una mejor alimentación con los mejores productos. Y se ha visto, y básicamente esto en el Año Internacional de la Quinoa que usted mencionaba, de que este producto ha sido considerado uno de los mejores productos, más que todo por el origen, y en este caso nuestro país ha sido considerado como uno de los productores de una quinoa de mejor calidad. Sin embargo, hemos sido un poquito desplazados por Ecuador. No conozco muy bien el tema por qué ha sucedido esto, pero el hecho de exportar la materia como materia prima no le quita el hecho de que nosotros podamos producir este producto, que es muy requerido por el mismo hecho de que nuestros suelos tienen mejores calidades en minerales, que le provee al producto una mejor condición para ser aceptada por los diferentes mercados, ¿no? Ahora, como mencionaba el compañero hace un momento, Weimar, de que la cañagua también puede ser considerado, está abriéndose un mercado. Es verdad, tal vez lo que deberíamos hacer en este caso, al igual que de la quinoa,
un poquito más, darle más énfasis, hacerlo conocer a nivel internacional, más que todo las propiedades nutritivas que tiene, que he visto que es eso lo que más buscan ahora, hoy en día, ¿no? Con el tema de la alimentación. Bueno, eso sería mi opinión, licenciado. Muchas gracias, Verónica. Hablando un poco sobre la quinoa, efectivamente sí, en los mercados europeos los colocan en sus diferentes platos y por ver unos cuantos granos de quinoa en un plato puedes pagar hasta 40, 50 euros solamente por unos cuantos granos. Son mercados específicos que obviamente le dan el valor porque reconocen que su valor nutritivo y el potencial que tiene la quinoa efectivamente es bastante importante, pero lo utilizan en comidas gourmet. Entonces son mercados específicos a los cuales sí habría que apuntarle para poder entrar con mejores opciones y con mejores precios, obviamente, para la quinoa como tal. Porque, por ejemplo, nosotros estamos exportando, y digo nosotros cuando me refiero al país, exportamos quinoa a la China, pero a la China la exportamos en grandes volúmenes y efectivamente el ingresar a ese mercado ha tenido sus dificultades y ha tenido sus complejidades. Pero al llegar al mercado chino, los chinos han empezado a consumir y a comprar en grandes cantidades, pero lo compran como volumen. Lo mismo sucede en el caso de Estados Unidos. Y uno de los mercados que está es el mercado mexicano. Que los mexicanos están haciendo es transformar en cereal y lo están transformando en insulados de quinoa, bien parecido a los cornflakes o a los cereales como tal, ¿no? Estos cornflakes que vemos en los mercados y que se consumen acá en el país, los mexicanos lo están haciendo con quinoa. Entonces, imagínense la importancia para ellos el poder mejorar e incrementar las exportaciones de quinoa para este mercado, que los mexicanos exigir que llegaran más, justamente pensando en estas posibilidades que pueden transformar y la aceptación que ha tenido en el mercado mexicano, aquí no tal, pero en su forma de inflado. Y además están pensando ellos es con posibilidad de llegar también con la quinoa. Entonces, imagínense nosotros como país, cómo no estamos teniendo esta perspectiva o esta visión de poderle agregar el valor acá en el mercado interno y poderlo llevar hacia el mercado externo. Porque lo que exportamos, y como dice Verónica, que conoce un poco más sobre el tema, efectivamente estamos exportando volumen. Y sabemos que la calidad de la quinoa que nosotros tenemos es muy diferente a la calidad que tienen en Ecuador y a la calidad que tienen en Perú, por diferentes condiciones y variables que si quieren se las puedo comentar también ahora o si prefieren les hago el comentario más adelante. Depende de ustedes si quieren conocer un poco más sobre el tema. ¿Alguien más que quiera comentar algo adicional sobre algún otro producto estratégico en el cual Bolivia debería desarrollar o especializarse en la producción? ¿Alguna idea? Freddy. No solamente de los productos que he hablado, de la quinoa, yo creo debía buscarse otros más que aún no hemos explotado, ¿no? O Bolivia no ha explotado. Pero además de eso se necesita, yo creo, tecnología, ¿no? Para realizar la producción en gran cantidad si queremos hacer una exportación masiva, podríamos decir. Esa es mi opinión. De acuerdo, muchas gracias. Gracias por la opinión y gracias a ustedes por animarse a participar y dar sus ideas. Yo prefiero que esto sea un diálogo, como les he dicho, y un poco los comentarios que ustedes puedan realizar y podamos ir complementando algunas ideas, va a ayudar justamente al enriquecimiento en la formación que están teniendo en este diplomado. Entonces,
disculpen si parece que los estoy molestando mucho tratando de que participen y hablen, pero estoy justificando de alguna manera el por qué me parece importante que ustedes también puedan dar algunas ideas. Entonces, como ven, entre las 4 personas que hemos estado interactuando, las políticas económicas a las cuales debería destinar esfuerzos el país son bien diversas y las ideas son bien distintas. Imagínense si de los que están conectados 21 en este momento, digamos 20 por la doble conexión, 20 personas que están conectadas en este momento, de las 20 cada uno tuviera una idea totalmente diferente y tendríamos que ponernos de acuerdo entre todos para establecer una política económica como país. Entonces, empiezan ahí las complejidades y empieza justamente ahí el esfuerzo que se tiene que hacer para poder justamente definir una política específica. Pero bueno, digamos que entre todos nos hemos puesto de acuerdo, hemos definido una política económica y hemos definido desarrollar un sector productivo. Como decía nuestro colega ingeniero agrónomo, vamos a buscar un producto que sea del sector agrícola y digamos que nos vamos a quedar con la cañagua como el producto al cual nosotros vamos a desarrollar. Está bien. Entonces, empezamos a ponerle inyección de recursos, capital, semilla, mejoras en la producción, mejoras en la semilla, innovación tecnológica, incorporamos tractores, incorporamos sistemas de riego que sean por los diferentes métodos que existen, sucacollus, por goteo, cualquiera de ellos. Y empezamos a desarrollar gran cantidad de producción en el país de cañagua. ¿Qué hacemos con esa producción? ¿Cuál es el siguiente paso? No me van a decir convertirlo en pito y consumirlo. Si bien el pito de cañagua es agradable, pero hay que pensar en alternativas. Sí, Helen, por favor. Licenciado, se podría hacer ya ver, analizar e investigar los mercados a donde se puede, y digamos, llevar toda esta producción. Está bien, es una idea. Podríamos pensar en el mercado local, pero en el mercado local ya hay cañagua, ya se consume y creo que la cantidad de producción que existe en el mercado local es suficiente, por lo tanto, como tú dices, habría que mirar un poco más allá. Sí, Marcelo, por favor. O alguien que haya estado pidiendo la palabra. Eva. Licenciado, buenas noches, Fernando Márquez. Sí, por favor, Fernando, adelante. ¿Cómo está, licenciado? Bueno, a mi parecer, la forma ideal para exportar una producción sería dándole el valor agregado, ¿no? Que implicaría hacer una transformación de la materia prima en un producto ya final, dándole el valor agregado y cambiando, ¿no? De ser una materia prima a un producto final. Pero a mi forma de ver, las políticas actualmente son demasiado proteccionistas al trabajador y realmente nos satanizan como empresa privada, ¿no? Usted se dará cuenta que no hay apoyo. En este gobierno y en el anterior, ser una empresa o ser una empresa grande ya ha significado ser tildado de transnacional o como que crecer en esta actual situación política es un poco complicado, ¿no? Ya que no hay como empresa ningún apoyo del gobierno específicamente a hacer industria, ¿no? Entonces, las leyes son demasiado proteccionistas para el empleado y a la empresa privada. Tú abres algún negocio y lo primero que te cae es la renta, la alcaldía, que los permisos y todo, ¿no? Entonces, todo es multa y así competir. Yo creo que no es muy conveniente o no hay esa facilidad, tal vez, del gobierno. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a comentar algo antes de comentar sobre lo que hablaba el compañero? Bueno, licenciado, tal vez complementando a lo que decían los comentarios, yo considero que principalmente sí es necesario buscar mercados internacionales y tal vez acotando lo que decía mi último compañero, más que también incentivar y desarrollar la parte del sector productivo, podríamos disminuir, ¿no?, algunos aspectos
para las empresas que se animen a desarrollar el producto. Es decir, darle más beneficios en algunos casos fiscales, tal vez, para promover el producto como tal. De acuerdo, muchas gracias. Estamos todos en la idea de que efectivamente es necesario hacer una transformación interna, ¿no es cierto? Y esa transformación interna debería permitir que efectivamente se generen mejores condiciones para aquellas empresas que se dediquen a producir un bien que el mismo Estado está incentivando en su producción. Entonces, pongámonos en la situación hipotética de que efectivamente se ha trabajado, se ha consensuado, se han reducido los impuestos, se ha dado mayores beneficios para las empresas y hemos empezado a desarrollar la producción de cañagua. Entonces, el siguiente paso es efectivamente buscar mercados internacionales. Y para buscar mercados internacionales, lo que tenemos que hacer es justamente empezar a trabajar con los demás países. Y al trabajar con los demás países significa que deberíamos empezar justamente a buscar mejores opciones y alternativas para la producción nacional. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo alcanzamos mejores opciones para la producción nacional? ¿Qué alternativas tenemos? Licenciado, como comentaba hace un momento el penúltimo compañero que participó, va a disculpar que no me acuerdo el nombre de mi compañero, decía de que se requiere el apoyo del gobierno. Y es muy importante, yo creo, que, que haya un nacimiento desde las entidades gubernamentales en los términos de políticas económicas que coadyuven a que se generen estas promociones a las empresas que que quieran abrirse en estos mercados, ¿verdad? Entonces, básicamente debería partirse de políticas económicas que vayan en pro de generar mejores beneficios a estos incentivos. Obviamente, posteriormente ya pues se genera lo que es el tema de la renta interna, que decía que es lo primero, que a veces les coarta, ¿no? El hecho de poder sacar adelante estas iniciativas. Yo pienso que ahí es donde se tiene que partir, licenciado. No sé qué opinan mis otros compañeros. Buenas noches. Sí, yo creo que además de que el gobierno brinde eh, mucha protección y demás cosas, también debería hacer acuerdos con los otros países, no solamente aquí, sino también para que, no sé, este producto que vamos a exportar tenga menos impuestos allá, que sea más atractivo. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Ya estamos entrando un poco más a profundizar las ideas, ¿no es cierto? Yo les hablaba de políticas económicas y les hablaba de políticas comerciales, que efectivamente deberían ser políticas que tendrían que ir de manera paralela. Las políticas económicas apuntando a darle soluciones a los requerimientos internos para poder tener el desarrollo de un sector productivo específico, que por lo que estamos hablando podríamos pensar en el sector agrícola y podríamos pensar efectivamente en desarrollar la producción de la cañagua. Pero paralelamente, tal como lo menciona la compañera Ingrid, efectivamente es necesario pensar en políticas comerciales para que la producción que nosotros tenemos pueda tener mejores condiciones de acceso o de ingreso a los otros mercados. Y para eso ya estamos hablando justamente de políticas comerciales vinculadas con el comercio internacional. Pero deberíamos empezar con una pregunta también mirando al comercio internacional y analizar cuál ha sido el último acuerdo que ha suscrito Bolivia. Creo que ustedes han visto acuerdos de integración que tiene el país, ¿no es cierto? Entonces deben tener también ahí la información de cuál ha sido el último acuerdo que ha sido suscrito por Bolivia. O alguna idea, alguna referencia.
¿Han visto algo de acuerdos? ¿Acuerdos comerciales? Sí, no. ¿Alguien que pueda comentar al respecto, por favor? Sí, licenciado, hemos visto acuerdos internacionales, pero personalmente no recuerdo cuál es el último suscrito por Bolivia, la verdad. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué dicen los demás? Licenciado, revisando más o menos de los últimos acuerdos, estaría uno del periodo del 2018 con Venezuela. De acuerdo, muchas gracias. Con Venezuela teníamos ya un acuerdo, ¿no es cierto?, firmado después de que Venezuela se retira justamente de la Comunidad Andina y en su proceso de adhesión al Mercosur, efectivamente se suscribe un acuerdo con el resto de los países andinos. ¿Han escuchado que hay algún acuerdo que se haya firmado entre la Comunidad Andina y Venezuela? De acuerdo, cuando Venezuela se retira de la Comunidad Andina, lo que se establece es que tenía que continuar durante 5 años con las mismas condiciones y con el mismo tratamiento como si continuara dentro de lo que era la Comunidad Andina. Es decir, no se debería buscar la suscripción de un nuevo acuerdo. Sin embargo, Bolivia sí firma un acuerdo con Venezuela justamente para poder profundizar algunos de los temas en materia comercial. Entonces, sí tenemos ese acuerdo con Venezuela y sí también conocemos cuál es la relación que tiene el país con Venezuela, cómo funciona el comercio y demás. Pero no sé si ustedes han podido ver, hay un concepto que se maneja en el ámbito de la LADI que se llama el Spaghetti Bowl. No sé si han escuchado hablar de ese concepto. Personalmente no, nunca lo había escuchado, licenciado. De acuerdo, se los voy a buscar para mañana. Hay una imagen justamente de este Spaghetti Bowl que lo que muestra de alguna manera es el intercambio comercial que existen entre muchos países y la forma en que estos países interactúan con los otros en materia de comercio. Y en el ámbito de la LADICE hay un documento donde efectivamente muestra este denominado Spaghetti Bowl, que justamente nos hace entender cuál es la dinámica del comercio internacional hoy en día y cómo los países están interactuando entre ellos en materia comercial y la forma en que los países han empezado a suscribir diferentes acuerdos entre ellos. Y es interesante ver efectivamente cómo van trabajando los diferentes países y la apertura que tienen hacia el comercio internacional. Y se puede ver cuán limitado es un país en el ámbito del comercio. Es decir, nosotros somos un país que efectivamente no hemos trabajado mucho en el ámbito del comercio como tal. Y al no estar trabajando de manera activa en el comercio internacional, no estamos generando oportunidades para la producción nacional. Eso quiere decir que efectivamente lo que nosotros estamos haciendo es darle pocas alternativas a los productores nacionales porque dependemos directamente de mercados específicos. Y al depender de estos mercados específicos, efectivamente lo que estamos haciendo es cerrarnos. Y cerrarnos es limitar justamente al ingreso a diferentes mercados. Entonces, este tipo de alternativas que nosotros como país deberíamos desarrollar debería permitir que efectivamente el país pueda crecer
o apuntarle hacia mercados internacionales. Fíjense lo que estoy compartiendo en este momento con ustedes y es justamente el denominado Spaghetti Bowl, que nos muestra de alguna manera, imagínense un plato de espagueti y ahí pueden ver ustedes las diferentes relaciones que tienen los países o el relacionamiento que tienen los países con el resto en el mundo. Y si pueden ver un poco al lado derecho inferior, pueden ver la comunidad andina y la LADI, y pueden ver a Bolivia ahí, que Bolivia básicamente se ve como que aislada, como que no participa directamente de los diferentes acuerdos. Y eso lo que está generando es justamente que nosotros tengamos que depender de mercados específicos. Un ejemplo bien claro de lo que es depender de un mercado específico es el tema de la exportación de la banana, que seguramente ustedes han escuchado y saben que nosotros exportamos como país banana y llegamos a un solo mercado internacional. ¿Saben a qué mercado llegamos? Argentina, licenciado. Sí, correcto. Argentina es el mercado de destino de la producción de banana boliviana y tenemos que acomodarnos a las exigencias que nos establece ese mercado, con las diferentes dificultades que se tienen para poder alcanzar con nuestra producción en ese mercado y obviamente depender del precio que ellos nos establecen porque no tenemos más alternativas. Sin embargo, países como Ecuador, que también producen banana, sí tienen alternativas bastante numerosas y bastante grandes porque Ecuador ha suscrito diferentes acuerdos comerciales y lo ha hecho con la Unión Europea, lo ha hecho con países de la región, dentro de Sudamérica, con países africanos. Entonces ellos tienen alternativas a los cuales pueden apuntar para poder llevar su producción. A lo que quiero llegar con este comentario y con el ejemplo de la banana es que efectivamente en el caso de Bolivia lo que necesitamos es diversificar también los mercados internacionales a los cuales podríamos llegar con la producción nacional para poder acomodar a diferentes precios y con mejores condiciones la producción nacional. Entonces, una de las políticas a las cuales se debería apuntar es al incremento de acuerdos comerciales que se vayan a firmar con el resto del mundo. Y obviamente pensando en países donde nosotros podamos tener alternativas para poder ingresar con la producción nacional. El último acuerdo comercial que ha negociado Bolivia ha sido con El Salvador. Y es el último acuerdo que se ha negociado y donde se ha incluido temas justamente de generar mejores condiciones para el ingreso de la producción boliviana. Entonces, esas alternativas, como las que se ha trabajado con El Salvador, deberían ser alternativas que se deberían buscar también en otros mercados. ¿Algún comentario al respecto? ¿Está claro hacia dónde va la idea? ¿Cuál es la intención justamente de este comentario inicial? Licenciado, disculpe. Sí, adelante, por favor. Con el último acuerdo con el país de El Salvador, ¿qué estamos exportando o qué estamos importando de ese país? ¿O cuál es el acuerdo en este caso, no? Esa duda tengo. Sí, no hay problema, Weimar. De hecho, el acuerdo Bolivia lo ha suscrito con El Salvador y para que pueda entrar en vigencia tiene que ser ratificado por ambos países. Ahora, este acuerdo con El Salvador ha sido ratificado solamente por Bolivia. El Salvador todavía no lo ha ratificado, lo que significa que el acuerdo todavía no está vigente. Pero la intención y lo que se estaba buscando era que en el caso de Bolivia pudiéramos llegar con productos, por poner un ejemplo, de los derivados de la madera, de los insumos agrícolas como son la naranja, la mandarina, para que ellos puedan fabricar en El Salvador jugos, y productos de cuero, como son el caso de los zapatos, que era hacia lo que se estaba apuntando un poco como opción para poder llegar a ese mercado. Y obviamente estaba también incluido el tema de la quinoa, el tema de la soya y otros productos tradicionales. Pero si ustedes revisan, o si quieren se los puedo compartir el día de mañana,
nosotros como país hemos ratificado a través de una ley el acuerdo con El Salvador. Y ahí está justamente el acuerdo en su integridad, que lo pueden observar y lo pueden analizar un poco para entender qué es lo que se estaba buscando con ese acuerdo. Si les interesa un poco, yo se los puedo compartir con mucho gusto. Sí, licenciado, por favor. Licenciada. Sí, Lice, gracias. Sí, no hay ningún problema. Yo se los comparto y ahí van a poder ustedes ver qué es lo que se ha trabajado en esa negociación y en ese acuerdo. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos comentando inicialmente, es que efectivamente era necesario trabajar con políticas económicas y políticas comerciales. Y al empezar a pensar en políticas comerciales, hay que pensar en lo que decía justamente una de las compañeras, que hay que buscar mejores alternativas para que pueda ingresar nuestro producto a un mercado de destino. ¿Qué costas pensarían ustedes que podría garantizar que nuestro producto llegue con mejores condiciones a un mercado de destino? Es decir, pensemos que entre los 20 que estamos acá vamos a trabajar en la negociación de un acuerdo para justamente poder exportar nuestra cañagua, y nosotros queremos que esa cañagua ingrese con mejores condiciones al mercado de destino. Pensemos en un mercado que podría ser interesante, digamos que un mercado interesante para la cañagua, digamos que es el Corea. Pensemos en Taiwán, que es un país con el cual se podría negociar. Digamos que con Taiwán o con algún país africano. Nos interesaría a nosotros llevar nuestra cañagua porque sabemos que es con bastantes nutrientes, podría desarrollar oportunidades en ese mercado. ¿Qué es lo primero que deberíamos pedir para que ingreses a nuestra cañagua a ese mercado de destino? Sabemos que vamos a negociar un acuerdo comercial, ¿no es cierto? Y digamos que lo vamos a negociar con Taiwán. Ese es nuestro país objetivo. ¿Qué le voy a pedir a Taiwán para que pueda ingresar con mejores condiciones nuestra producción? Licenciado, tal vez no le estoy captando bien la idea, pero no sé a qué se refiere con poder ingresar. Tal vez yo opinaría que negociar la parte de los aranceles o la parte de impuestos. ¿A eso se refiere, licenciado, tal vez? ¿Esos puntos? Sí, correcto. Estamos viendo mejores alternativas para que ingrese nuestra cañagua a ese mercado. Y yo voy a negociar, como país me refiero, nosotros vamos a negociar para poder ingresar a ese mercado, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para poder ingresar a ese mercado de mejor manera? Lo que tú decías es cierto. Tengo dos alternativas. Si no negocio nada en este momento y lo que hago es decidir llevar mi producción a Taiwán, voy a tener que pagar aranceles, voy a tener que cumplir con el pago de los impuestos correspondientes en ese país. Entonces, si voy a negociar una mejor alternativa para que ingrese mi cañagua al mercado de Taiwán, efectivamente voy a empezar a pensar en una reducción arancelaria. Si es posible que ingrese libre de aranceles, ¿no es cierto? Exacto. Yo propondría esto y la parte también de leyes del etiquetado. Hay algunos países que te ponen ciertas leyes que si no cumples en la parte del etiquetado, la parte de cómo es el pasado del producto, no tampoco te permiten entrar. Eso no sé si se podría negociar. En realidad, todo se podría negociar. Y todo Eso se también tendría es lo que propondría. De acuerdo, y todo se tendría que ver como una oportunidad para ingresar a ese mercado, ¿no es cierto? Exacto. Y si lo que estoy buscando ingresar a ese mercado es buscar justamente que tengan las mejores condiciones. De hecho, si ellos tienen un arancel del 40% para la cañagua, estoy exagerando, lo que yo quisiera es que sea 0% a través del acuerdo comercial que va a firmar entre Bolivia y Taiwán para que pueda ingresar la cañagua boliviana con mejores condiciones a ese mercado. Lo segundo, también hablaré pues de qué normas sanitarias tiene que cumplir, porque efectivamente detrás de eso van a haber unas normas sanitarias que se tienen que cumplir. Y esas normas sanitarias también te las establece y te las exige el mercado de destino.
Y para eso se tendrán que sentar las autoridades sanitarias bolivianas con las autoridades sanitarias taiwanesas para ver si en Bolivia cumplimos o no con las exigencias que tiene ese mercado. Y si no, tendremos que adecuarnos. Y lo mismo, como decía la compañera, ¿no? Trabajar un poco en lo que serían las exigencias que tiene el mercado de destino. Porque si nosotros buscamos que sean más flexibles con nosotros, tiene que ser a través de un acuerdo. Pero como en cualquier negociación, tú das algo y ellos te van a exigir también. Pensarán pues en mandar a nosotros algún producto que ellos tengan y que quieren que ingrese a Bolivia. Pero ahí empieza la negociación y ahí empieza la diferenciación en el acceso a ese mercado específico. Para eso se busca justamente un acuerdo comercial, para tener mejores alternativas para productos específicos. Obviamente no solo vas a ir a negociar la cañagua, vas a ir a negociar una cantidad de productos que permita tener un acuerdo comercial, porque si solamente negocias cañagua, para eso es mejor tener un documento que se denomina Memorándum de Entendimiento entre ambos países, donde efectivamente buscas una alternativa adicional solamente para un producto específico, que no va a ser una opción a través de los aranceles porque efectivamente no estás logrando un acuerdo comercial. Pero bueno, para ingresar a ese mercado lo que voy a buscar es pagar menos aranceles, cumplir con menos exigencias y tener mayores facilidades para el acceso a ese mercado. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Entendido. Muchas gracias. Y para eso tengo que demostrar que efectivamente la cañagua que estoy produciendo es boliviana. Ahora, ¿cómo voy a demostrar que efectivamente la cañagua que estoy produciendo es boliviana? Con el certificado de origen que va a ser emitido aquí en Bolivia. Muchas gracias, Ingrid. Efectivamente, el certificado de origen que se emite en Bolivia va a permitir que en el otro país nos reconozcan que el producto es originario y es boliviano, ¿no es cierto? Seguramente cuando ustedes han visto los documentos adicionales o los documentos que tienen que ir adjuntos a un despacho aduanero, dentro de esos documentos o uno de los documentos que se tiene que presentar para beneficiarse de una desgravación arancelaria es justamente el certificado de origen. Entonces, lo mismo será como exigencia para poder ingresar a ese mercado de destino que yo deba incorporar el certificado de origen. Pero para poder incorporar el certificado de origen, efectivamente tengo que cumplir con reglas específicas. Y las reglas específicas son las exigencias o las condiciones que me van a establecer para que mi producto o mi producción pueda acceder a las preferencias arancelarias que estoy negociando con ese país para darle mejores condiciones justamente al acceso o al ingreso de la producción nacional al mercado de destino. Siguiendo esa línea, la OMC justamente lo que plantea es que dentro de sus objetivos, o el objetivo principal que tienen las reglas y el régimen de origen como tal, es que efectivamente el origen o la mercancía debe cumplir las condiciones de producción. Y la idea es que las condiciones de producción que cumple una mercancía debe permitir que su acceso al mercado de destino sea justamente para que se beneficie de las preferencias arancelarias negociadas en el acuerdo que ha sido establecido entre ambas partes. Y además nos dice el concepto que es justamente para que pueda comercializarse al amparo de todas las demás facilidades y obligaciones que forman parte del acuerdo como tal. Es decir, ahí entra lo que mencionaba justamente, creo que era Eva, que mencionaba el tema del etiquetado, el tema de las condiciones o las exigencias que se tienen en el mercado de destino con respecto a la mercancía. Y si nosotros podemos garantizar o establecer mejores facilidades y reducir las obligaciones que tiene que cumplir nuestra mercancía y además que no tenga que pagar un arancel elevado, entonces vamos a poder justamente garantizar que nuestra mercancía ingrese con mejores condiciones a ese mercado de destino. Para eso, como nos dice el concepto, la mercancía tiene que cumplir con la condición de ser originaria. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, partiendo un poco de la idea de qué es el origen o cuál es la importancia que tiene, primero deberíamos decir que el origen es casi como
como una cédula de identidad o como un certificado de nacimiento donde te dice que efectivamente esa mercancía ha nacido o ha sido fabricada en un país determinado. Entonces, podríamos decir inicialmente que es como la nacionalidad de la mercancía o del producto que ha sido fabricado en un país y que por lo tanto ya podríamos decir que esa mercancía puede ingresar con mejores ventajas o con mejores condiciones a ese mercado de destino al cual estamos apuntando. Y que por lo tanto cuando ingrese, al importarse en ese país de destino, va a importarse libre de derechos o libre del pago de aranceles, porque la mercancía es considerada o reconocida como originaria. De acuerdo. Con esa primera idea, deberíamos pensar en que existen algunas condiciones específicas para que la mercancía pueda ser reconocida como originaria. Y obviamente debe cumplir o satisfacer las diferentes exigencias que han sido establecidas en el acuerdo comercial. Pero si hablamos en un acuerdo comercial con Taiwán, sabemos que se está negociando algo que va a cumplir con las exigencias específicas del mercado de Taiwán. Lo que quiere decir que efectivamente cada mercado o cada acuerdo comercial que firma el país tiene exigencias y tiene condiciones totalmente distintas. Lo que quiere decir, por tanto, es que la mercancía que se está fabricando en un país determinado no necesariamente va a cumplir con las exigencias de todos los acuerdos comerciales. Porque como mencionaba Eva, efectivamente cuando ingresas a un mercado donde te exige el etiquetado, tienes que cumplir con esa condición específica. Si vas a otro mercado que podría tener otro tipo de exigencias, también deberías cumplir con las exigencias específicas de ese otro mercado. Lo que implica, por tanto, en primera instancia, es que la producción que yo realice de un bien no necesariamente significa que puede ingresar a cualquiera o a todos los mercados que exista o que Bolivia tenga un acuerdo comercial con todos ellos, sino que más bien, de manera individual, se tiene que analizar si efectivamente la mercancía que he producido puede cumplir con las exigencias del mercado de destino. Y obviamente pensar con las exigencias de cada uno de los mercados de destino, porque las exigencias son distintas, las negociaciones han sido diferentes y por lo tanto la oportunidad y el acceso que nosotros tenemos es diferente en cada uno de los mercados. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Entendido, entendido. Qué bueno, me alegra. Cuando tengan que hacer el trabajo o tengan que hacer el examen, espero respondan igual. Sí, entendido, así clarito, facilito. Y con eso yo voy a estar más que satisfecho, porque en realidad me voy a dar cuenta de que efectivamente se ha entendido. Entonces, si bien cada uno de los acuerdos negocia algo diferente, nos dice que también, pese a las distintas exigencias, también tienen exigencias en común o se establecen términos en común, por medio de los cuales los acuerdos buscan garantizar dos aspectos importantes que están ahí detallados. El primero de ellos es que efectivamente los productos que acceden a los beneficios no sean provenientes ni elaborados totalmente en país o países no miembros del acuerdo. En el ejemplo, si Bolivia firma el acuerdo comercial con Taiwán, se supone que quiero que la producción de Bolivia ingrese libremente a ese mercado y que no se beneficie una producción similar, por poner un ejemplo, del Perú, que pueda ingresar a ese otro mercado, es decir, al mercado de Taiwán, sino que más bien los beneficios de la desgravación arancelaria sean justamente para los países miembros del acuerdo. Y segundo, nos dice que exista una contribución en la elaboración del bien y en los países miembros del acuerdo. ¿Qué significa esto? Que exista una complementariedad productiva, que no solamente sea un país el que exporte al otro, sino que más bien se busque una especialización. Ahora, un poco lo que estaba comentando, creo que era Weimar en algún momento, donde nos decía que nosotros necesitamos tener innovación tecnológica, necesitamos tener transformación productiva, necesitamos agregarle valor a la producción. Entonces,
También en el acuerdo que se vaya a firmar deberíamos pensar en esa transferencia de tecnología y en esa transferencia de conocimientos para poder mejorar la capacidad productiva que se tiene en el país. Posiblemente se puede investigar, antes de negociar el acuerdo con Taiwán, de que ellos producen, y estoy seguro que producen arroz, pero sus técnicas de producción de arroz son bastante desarrolladas y tienen ya una innovación tecnológica y científica que posiblemente nosotros podríamos incorporarlo en la producción de lo que vendría a ser la cañagua. Entonces deberíamos pensar también que esa innovación tecnológica podría beneficiar a la producción que se desarrolla en el país y se puede alcanzar, lo que dice ahí, una contribución en la elaboración del bien entre ambos países, es decir, una complementariedad productiva entre Taiwán y Bolivia a través de una transferencia de tecnología, a través de atracción de capitales o de inversión al territorio nacional que pueda provenir de Taiwán y que pueda más bien introducir esa inyección de capital en el sector productivo que a nosotros nos interesa. Es decir, debería ser una política integral la que se está manejando y que permita que efectivamente se pueda avanzar hacia la producción de un bien adicional, que vendría a ser no solamente la cañagua como producto, digamos, final, sino más bien a una transformación de la cañagua en algo más. No sé en qué más se pueda transformar la cañagua. Yo solamente conozco hasta el pito de cañagua, disculpen la ignorancia en el tema específico, pero estoy seguro que podríamos pensar en que se podría agregarle algo más de valor, ¿no es cierto? Licenciada, disculpe, por ejemplo, Irupana utiliza el pito de cañagua para los cereales y a lo que he visto es un muy buen producto porque no tiene colorantes y solo con la cañagua pues le da el colorcito como a chocolate, digamos. Ya es un paso adicional que se puede dar, ya es algo más que podríamos hacer nosotros y posiblemente podamos pensar en que se podría hacer algo más con innovación tecnológica o con acceso a capital, ¿no es cierto? Que si los otros países, en este caso Taiwán, pudiera colaborarnos para poder avanzar con esa innovación tecnológica o con una inyección de capital directamente, entonces nosotros podríamos avanzar hacia adelante en la producción específica. Por eso es que hago un pequeño hincapié en el tema de los acuerdos comerciales y hago hincapié en el hecho de que se debería trabajar un poco más en pensar que efectivamente el país podría tener mejores alternativas si es que se trabaja en acuerdos comerciales que generen oportunidades para la producción nacional. Y ustedes dirán, pero estamos hablando de reglas y de normas de origen. Pero si se dan cuenta, en toda esta clase que hemos estado hablando, las reglas y las normas de origen son complementarias al resto de los temas que están vinculados justamente con el comercio internacional y están vinculados justamente con la capacidad productiva y con las oportunidades que se podría generar para la producción nacional y su acceso a los mercados internacionales. Entonces, las reglas de origen sí están vinculadas con el resto. Y ustedes lo que deberían aprender y entender es que hay que mirarlo de esa forma integral. No solamente cerrarse en decir, sí, yo conozco Incoterms y punto. No es cierto. Los Incoterms son una parte del comercio internacional que nos van a ayudar justamente a darle alternativas para la producción, para la comercialización de la producción. Entonces, el comercio internacional de hecho es integral y el comercio internacional tiene que verse de esa manera. ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? De acuerdo, entonces tenemos que efectivamente se tienen que cumplir con esas dos condiciones. Con que los productos sean originarios para que se beneficien de las desgravaciones arancelarias y que exista una contribución en la elaboración entre los países miembros del acuerdo. Adicionalmente nos dice que los requerimientos de producción que se vayan a establecer por las reglas de origen pueden ser empleados como un incentivo para utilizar determinados insumos producidos en el ámbito de los países del acuerdo. ¿Eso qué significa? Que podrían haber reglas de origen
que son complementarias y adicionales, que nos van a poner exigencias adicionales para la producción de un bien. Pónganse a pensar, ¿qué pasaría si en un acuerdo que tiene suscrito Bolivia con el Mercosur, Bolivia podría participar de la producción de los automóviles? Que es un ejemplo muy simple. Ustedes saben que los vehículos Renault, por poner un ejemplo, o los Volkswagen, se fabrican tanto en Brasil como en Argentina. Y Bolivia podría participar de manera activa en la producción de esos vehículos. ¿Creen ustedes posible? ¿Puede o no puede? ¿Qué dicen ustedes? No sé si estoy en lo correcto, licenciado, pero bueno, yo pienso que una forma para poder participar en esa producción sería enviando capital humano para que puedan adquirir los conocimientos en su fabricación y así poderlos, adquirir conocimiento para poder traerlos aquí a Bolivia. De acuerdo, muchas gracias. Es una idea y es una forma de pensar en que nosotros podríamos de manera coordinada mandar a que se especialicen bolivianos en las fábricas que tienen en cualquiera de estos dos países, en Brasil o en Argentina, para que conozcan del proceso de fabricación, ensamblaje, armado y confección, llamémoslo así, de los vehículos como tal. Pero digamos que viene el grupo de personas que ha ido a especializarse, llega a Bolivia, ¿y qué hacemos con esas personas que se han especializado? Claro, licenciado, pero lo que también nos faltaría sería la tecnología, porque pueden tener el conocimiento, pero sin tener la tecnología que ellos necesitan o con lo que han aprendido, entonces esto no va para adelante. De acuerdo, muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? Bueno, tal vez las personas que se han especializado podrían capacitar a otras personas y ya partiendo de ellas, complementando lo que decía mi compañera, se podría evaluar tal vez la parte de financiamiento para adquirir la tecnología, si se amerita, digamos, o de acuerdo a la experiencia de los que se han ido a especializar, podrían verse las opciones, digamos, que se tienen para adecuarnos. De acuerdo, muchas gracias por el comentario. Nos queda un minuto de la clase. No me gustaría extenderme para dejarlos tranquilos y no torturarlos más allá del tiempo que nos corresponde, pero sí me gustaría dejarles con esta idea de que pensemos con este tema muy particular, cómo Bolivia podría insertarse en la producción de vehículos automóviles dentro del ámbito del Mercosur. Tomémoslo como una idea y tratemos de mañana al empezar la clase poder comentar un poco sobre esto, por favor. Entonces, simplemente me queda agradecerles por la participación y por haber estado en la clase. Espero que el día de mañana podamos seguir en esta línea de compartir ideas e ir creando un poco un conocimiento que podría ser complementario para todos nosotros, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por la paciencia y nos vemos el día de mañana a las 7:30. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, licenciado. Mañana, licenciado. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.